O sí, este es como el ratón, lo que quieras. Vamos a ver que me habitúe yo al chisme este. Si yo le doy aquí, a ver, ¿dónde estás? Vaya, este teclado. Pues dime dónde es porque no veo las flechas. Este es el presentador. Entonces Sí. tú le puedes dar a este que no sé, que no hay nada. Y Este que no hay nada, avanza. Y este retrocede. Hombre, eso se dice, ¿eh? Vale. Avanzamos, pues. Bueno, la verdad es que el tema este de los TVOs es tan amplio, tan gigantesco y ha sido durante tantos años un leitmotiv fundamental para tantas generaciones, que el pretender encontrar un camino, como podría ser, pues eso, la ciencia o los héroes o el género o la censura o los plagios, bueno, te obliga evidentemente a encañonar un poco el fusil para que, en fin, tenga aquello una pequeña coherencia. Es como si te dijeran, oye, ¿podrías hablarnos un cuarto de hora sobre el arte egipcio? Un cuarto de hora, tú me dirás. Bien, pues entonces yo esto lo divido en tres partes. ¿Y ahora por qué no me hace caso? ¿Tengo que apuntar esto a algún sitio? No, aquí a este. Pero... Pues no me hace caso. Ahora sí, sí. Bueno, pues lo he dividido fundamentalmente en dos partes. Una parte, digamos, el tratamiento institucional de los TVOs. Ya he puesto ahí una columna que va hacia las alturas y bueno. Y luego una cosita un poco más simpática, que es aquella más cercana, ya se ve que es más coloquial, ya se ve que tiene menos dibujos, más próxima, y ahí nos vamos a mover. Este tiene sus espinitas, también hablaremos un poquitín sobre eso. Por cierto, una cosa fundamental. Fundamental. A ver, sí, sí, perfecto. Y de alguna manera creo que es importante que hagamos una reivindicación, ustedes entenderán enseguida por qué. Luego me he encontrado con una agradabilísima sorpresa que vamos a compartir y no he podido al final resistirme sin poner una travesura. Así que esas van a ser las 5 partes que vamos a comentar, pero no teman que seré muy breve. Porque la gracia de estas cosas es que tú tengas el sentimiento suficiente para penetrar en ello, el sentimiento. Vamos a la primera parte. El homenaje, que es cómo los TVOs homenajean la ciencia. Pues el ejemplo más claro para verlo es esto, es una colección Vidas Ilustres, él hablaba del TVO americano, este es el TVO argentino que leíamos en aquel entonces todo el mundo, eran caros pero había un sistema de cambio con lo cual los podíamos ver bien. Y bueno, este es un ejemplo. En esa serie de TVOs americanos estaban, esto los hemos conocido todos, Superman, El Llano Solitario, El Halcón de Oro, Rin Tin Tin, como no, Lassie, Red Reader. También había de humor, El Conejo de la Suerte, Tom y Jerry, La Pequeña Lulú, todos estos. Y tenían una característica fundamental, que en principio, no la tenían los TVOs ordinarios, los de por aquí, Pulgarcito y compañía. En principio, veremos que había resquicios para todo. Y es que eran tremendamente culturales. Tenían páginas culturales de mucha explicación y eso me hacía que, de alguna forma, en casa consintiesen ese gasto un poquito alto, eran TVOs caros, porque tenían, pues es una parte cultural que a todo el mundo le interesaba que para sus hijos estuviera próxima. Es una colección esta de Vidas Ilustres que empezó muy fuerte. Este es el número 1, el 2, el 3, el 4, en gente de mucho fuste. Luego se dieron dar cuenta que aquello era demasiado mucha física y mucha química y demás, entonces empezaron a meter ya pues algún médico, algún explorador, etcétera, cosas así. Entonces, bueno, pues de alguna manera aquello empezó a equilibrarse. Pero al principio, como digo, empezaron muy fuerte, muy fuerte. Yo, desde luego, he puesto, al final son 300 y pico la colección, al final se encontraron que no tenían suficiente gente, empezaron a repetir, por ejemplo, este es el número 308 creo que es, y era el número 2, o sea que tuvieron que empezar a repetir. Y ya cuando se les acabaron incluso estos, pues empezaron con los laterales. De todo eso vamos a hablar, pero ya digo rápidamente,
porque me interesa llegar sobre todo a la travesura del final, la quinta parte, que espero que les provoque una sonrisita, en fin, que de alguna forma seamos cómplices en esa travesura. Eran formato TVO, por supuesto, no eran exactamente un cuento ilustrado, no, tenían formato TVO, y ya vemos ahí que aparecen nombres pues como Ampere, Ørsted, etc. Es decir, cuando lo leías te ibas familiarizando con un tipo de personajes y de sujetos que luego en la facultad, tarde o temprano, ibas a acabarte encontrando. Yo en concreto he estudiado para esta charla con cuidado dos de ellos, que han sido estos dos, y he de reconocer que estaban francamente bien, estaban muy bien resumidos. De esta de Vidas Ilustres, perdón, la de Marie Curie es una de mis enamoradas, los que me conocen lo saben, es una de mis, en fin, de las personas más próximas a mi corazón. No me perderé tu interrogante que he visto que la habías planteado. Esta es la primera edición de las obras que hizo su hija, explicando la historia. Ella era una mujer muy modesta, escribió cosas, pero en plan, digamos, de reflexión triste. Su hija, en cambio, marcó realmente lo que había sido una vida de abnegación absoluta, generosa y totalmente loca por conseguir un bien para la humanidad. Entonces su hija lo retrata muy bien. Esta es la primera edición que, para que se hagan idea, en el mercado alcanza los 4.000 euros. Es una cosa tremenda. Yo modestamente tengo una 19 edición que bueno, se ha puesto un poquito a tiro, pero es deliciosa, es algo para leer, en fin, maravilloso. Vidas Ilustres. Luego, a ese mismo socaire se empezó la de Vidas Ejemplares, que tenía otro tono, porque también son 290 aproximadamente y solo hay dos científicos, este y este otro. Lo demás que son, que si enfermeras, que si santas, que si santos, que si franciscanos, que si gente de iglesia, que si papas, una barbaridad, una locura. Científicos, dos. Bueno, de alguna forma están representados. Y ahí está otra, la de Pompeya. He puesto esta porque la pantalla, la imagen es magnífica. Esa representaba eso, epopeyas, pues esa, la pasa del cruce de los Alpes por Aníbal, etc. Pero mira por dónde empezaron a derivar hacia algo que puede ser interesante como efecto estudioso para un crío, ¿no? Pues la conquista de la electricidad, el radar. Este es el único personaje que aparece como tal personaje, el único. El único. Los demás, una cosita. Por si alguien creía que la ciencia en principio estaba reservada solo a sesudos varones, que sepa que no, que aún había de cuando en cuando alguna intrusión en TVO de hadas, que se decía, TVO de chicas. Y como no, eligieron a Marie Curie también. Así que hay unos cuantos TVOs de esa colección azucena que de dos en dos paginitas, la contraportada de adelante y la contraportada de atrás, iban trayendo la vida de Marie Curie. Ahí la tenemos. Bueno, y ese espíritu de homenaje queda, pues, bueno, de alguna manera lo poquito que queda en escrito, en papel, porque hoy día con internet todo el mundo se maneja y no necesitas estas cosas, no las necesitas, pero lo poquito que queda en papel se mantiene exactamente idéntico. Esto es de Akira Ediciones y han sacado, atención, alarma, pip, 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 verán por qué alarma. Número 1, se vendió bien. Aquí en Zaragoza presentaron juntos Marie Curie y Isaac Newton. Los compré yo, me los dediqué al autor, todo eso, y los demás son francamente difíciles de conseguir. Es más, me pregunto si existen. ¿Y por qué me lo pregunto? Pues me lo pregunto porque el último de ellos, Mendeleev, ya lo ponía bien claro, ya no lo vamos a sacar en papel porque es muy caro y no tenemos suficiente mercado. Y supongo yo que en plan de gancho, lo tienen ustedes libre en internet y además gratis. Si realmente aquello les funciona, pues los demás los irán sacando, supongo yo, por ese procedimiento. Tú adquieres, pagas unos derechos, tal y cual, pero el papel, en principio, el papel está condenado a que sea muy caro. Mira por dónde, me olvidaba de esto. Curiosamente, sin embargo, sigue vivo el tema, porque esto es del mes de abril, ha salido esta colección, una colección de mujeres ilustres. La última, esta, es del mes pasado, de septiembre. De forma que, pero es un librito que ellos mismos dicen, unos cuadernillos, que ellos mismos dicen que lo hacen testimonial, que han querido recoger a gente que tiene problemas hoy día con esto de las carencias de empleo, pues que hay dibujantes que acojan allí, digamos, sus creaciones. Son libritos, son cuadernillos, fasciculillos de 8 páginas solo, o sea, 2 hojas, 8 páginas,
son baratísimos, han llegado al número 4 y en fin, les deseo toda la suerte del mundo, y eso que son mujeres y en principio pues parece que hay cierto tirón, pero realmente no hay que engañarse. El papel en ese sentido está probablemente, en fin, si no en entredicho, pues muy enfermo, muy enfermo. Bueno, hay una segunda cuestión que mira por donde podría tal vez pensarse en que salva un poco, y es que no como homenaje, pero sí como admiración, ahí hay un campo y ha habido un campo, y todavía puede pensarse que queda un poco de campo interesante, que es, bueno, he puesto este porque es el que un poco simboliza todo lo que voy a decir. Ahí tenemos, hubo tebeos de Julio Verne, hubo tebeos de Julio Verne, hubo tebeos de Julio Verne, ya ven, formato tebeo, era un clásico formato tebeo, ¿eh? No tenía nada que ver con cuento ilustrado ni nada por esto, era tebeo convencional, con viñetas, otras ediciones, otros personajes, otros temas. Bueno, de alguna manera eso sí que acercaba a personas los títulos de arriba, los autores, sí que acercaba un poco. Esto hubiera sido un interesante debate, que lo plantearemos para otro día, porque hay quien cree que eso es una traición a la literatura. Por ejemplo, en mi casa, por razones personales, se ha trabajado mucho con Proust. Entonces han sacado unos libritos tipo Asterix, que tienen pues 40 páginas. La versión está tan perdida, busca el tiempo perdido. El que lea eso, lee a Proust. Ah, por la mitad del mundo diría, sí, claro, porque sí. Conoces el espíritu tal y cual, y la otra mitad del mundo diría, oye, perdona, creer que con eso lees a Proust, por favor, es como si lees un resumen de 20 páginas de la Ilíada. Es que, bueno, pues la mitad de la gente diría que no, la mitad de la gente diría que sí, de forma que ese podría ser también un campo de recuperación. Si hablamos de ciencia, como no mencionar para los más pequeños el libro gordo de Petete, que tenía más ciencia de lo que pudiera pensarse. Había personajes así cómicos, pero luego teníamos ahí a Newton y su manzana, teníamos, en aquel momento no había cambio climático, pero sí que había un temor. Eso es de entropía, es una página de entropía. De forma que era mucho más sesudo de lo que pudiera pensarse, ¿eh? Tenemos ahí uno entero sobre la palanca, de forma que no, el libro gordo Petete te enseña y te compromete o algo así era, pues era mucho más profundo lo que podemos pensar. Para los no tan jóvenes tenemos aquí un Rey Midas, H.G. Wells, también curiosamente con diferente suerte, porque sus tres grandes ases fueron La máquina del tiempo, El hombre invisible y La guerra de los mundos. La máquina del tiempo fue el primero que sacó, como todo, esas espinas que hablábamos antes que estaban al lado de la columna. Hay quien dice que eso no fue suyo, que se fue en plagio, que se había salido no sé qué, que el propio, pues que sí, en fin, no sé, en todo caso, luego él fue el que lo popularizó. Pero es una historia terrible, ¿eh? Esta es una de las primeras ediciones, me hace eso gracia lo de La máquina exploradora, ahí no. Hay una película que en principio intenta ser fiel, que es de Rod Taylor y Bette Migneux, intenta ser fiel a ese cacharro que cuando lo tocaban aceleraba, que para qué. Lo hemos visto infinitamente superado en las modelos Spielberg de Regreso al Futuro, que son una delicia. Estas son, pues es una película antiguaya, para colmo aburrida y encima con actores sin gracia. Pues, ¿qué se va a hacer? Entonces, no hay nada que rascar. Además, y para colmo, el texto es terrible. Es una mezcla entre Blade Runner, Terminator, hay criaturas esclavizadas, hay ya una serie de diferentes estratos, pero terribles, con cadenas, en fin, una cosa tremenda. Pero ¿cómo iba a gustar eso, Dios mío? Estamos hablando de 1780, donde la gente todavía, pues en fin, estaba, vaya. Sin embargo, a los mundos he puesto este cartel, eso no es es de cine ese cartel, pero es que fue el primero que vi yo de muy chiquillo, que quedé aterrado, porque en aquellos tiempos lo que se preguntaba siempre en los colegios, la pregunta era, pero se ven los extraterrestres, pero los marcianos, decíamos marcianos, salen los marcianos, pero sale el monstruo, pero sale la serpiente, pero se ve, pues sí, al final se ve en esa película un dedo, se ve un dedo con ventosa, así asomando por una, justo lo saca para morir. Luego en las otras versiones ha habido ya más meneo, ¿eh? Es una historia de los marcianos que ha caído siempre simpática y ha tenido reproducciones de todos los colores. Tenemos ahí diferentes ediciones, diferentes editoriales. Hay alguna incluso moderna, esta es de hace un par de años, ya en otro estilo, mucho más tenebroso. Además, reproduce, ya ven, hay aparatos que hemos visto en las grandes galaxias y curiosamente aquí hay una mezcla, un retoque hacia los alien.
porque al final ese personaje, cosa que en la original no ocurre, ¿eh? En la original los matan y ya está, es decir, la Tierra los vence y los marcianos quedan derrotados. Aquí no, aquí no, aquí hay una inquietante simbiosis y mira qué curioso, Luis, he visto esta edición que pone La Guerra de los Mundos, una novela para el médico, toma Castalla. O sea que están pretendiendo decir que hay que tener mucho cuidado con ese bicho, que se te va a meter por ahí por las entretelas y se te va a quedar. Vaya cosa, eso ya lo habíamos visto en el experimento del Dr. Quatermass. Ahí ya ocurre eso. Uno que se da un paseito por el cielo, vuelve un poco maltrecho, con carita de triste, y es que poco a poco hay un bicho que aquí se le ha comido el brazo, pero al final se lo acaba comiendo entero. De forma que no hay nada nuevo bajo el sol, pues será eso. El hombre invisible, sin embargo, se lleva la palma. Este ha sido, debe ser aquello de que ese complejo de diablo cojuelo que tenemos todos de ir mirando por los tejados que ocurre por ahí debajo, ha debido tener un predicamento muy interesante porque ese ha salido por todas partes. Por cierto, por curiosidad, si quieren ver la película más fiel de verdad, esa es la de Claude Rains, El hombre invisible, está libre en internet, la pueden ver y es deliciosa, está en bastante buen estado. Los efectos especiales son de los años 30, 32 o por ahí, 33 creo. O sea que es una película muy malita en ese sentido, pero la trama está francamente bien, es muy interesante, llena además de guiños, es una muy simpática. Bueno, y TVOs han salido de todos tipos. Aquí hay uno, La Máscara, que le da una descarga eléctrica y lo convierte en algo parecido al éter, pero él no quiere meterse en la ducha de su vecina y por tanto se pone ropa y lleva unas máscaras tal cual. Zarpa de Acero le ocurre igual, era un hombre que había tenido un accidente y llevaba una mano ortopédica, también le da una descarga y se queda todo invisible, y también se ve por aquí y por allá. Hay sagas de lo invisible, hay a montones. Hay tebeos de todo tipo, incluso La Sombra, este último este que ha salido ahora no me viene el nombre, es uno de los del marido de la Kim Basinger, era uno de ellos. Bueno, pues esa serie de alguna forma también juega a la ocultación, juega a lo invisible, ha sido muy explotado ese tema. Está muy bien. Incluso este que ha fallecido la semana pasada, como saben, o el lunes, el lunes pasado, que falleció el creador de Guy el pequeño Cid, el D'Artagnan y los mosqueperros, todos estos, él había hecho también una incursión en el hombre invisible y unas aventuritas, yo no las conocía. He de confesar humildemente que me enteré al leer su necrológica y dije, toma, también este el hombre invisible, lo voy a traer y lo he traído aquí. Eso no demuestra más que lo que les digo. La máquina del tiempo no cayó bien. La Guerra de los Mundos coincide ese momento de marcianismo y de que el mundo poco a poco empezó a quedarse pequeño. Entonces, bueno, ya empezó a haber juguetes, marcianitos, hoy día con Star Wars, que está más que superado, pero en aquel momento tuvo cierto predicamento y el hombre invisible, sin embargo, ya digo, por la razón que sea, por la tendencia al cotilleo que tenemos todos, pero es del que más predicamentos ha tenido. Y ahora les voy a pedir que den ustedes un paso de gigante conmigo, pero hacia atrás. Porque esto, más o menos lo que hemos dicho hasta ahora, más o menos creo que todo el mundo lo tiene más o menos asumido y lo ha visto o lo ha vivido en su casa o en sus hijos, lo tiene un poquito. Pero claro, aquí hay que retrotraerse a los tiempos que decía del abuelo de Luis, o casi, para ver qué es lo que tiene que ver la ciencia, que es lo que estamos buscando aquí en esta charla común, que tiene que ver la ciencia con esa literatura gráfica menor, muy menor, que te crees tú eso, nada de menor, y ahora lo vas a ver. El chico, ¿qué chaval era aquel? Hoy vemos los chavales que podían ser pilotos de reactor. Lo sientas, le pones el programa y pilota el reactor. En aquellos tiempos no, el chavalito, pues, sus posibilidades de información eran pues conseguir cromos de tipo, donde veías pues Australia y veías unos bichos que eran los ornitorrincos del Ligol, hoy lo aprendías entre el colegio, que eran colegios muy dedicados, de un enorme horario exhaustivo, y este tipo de cosas, pues ibas de alguna forma aprendiendo lo que es el mundo. Veías cosas del transporte, fíjense en esta colección en concreto, fíjense qué preciosísima tapa de atrás tiene, es una maravilla. Eran de un dibujo extraordinario y ahí aprendías pues, sobre barcos o sobre coches o sobre helicópteros. Tengan en cuenta un detalle, no sé si habrá muchos aquí que hayan conocido un mundo sin helicópteros. Yo conocí un mundo sin helicópteros. Yo la primera vez que oí un helicóptero, bueno, fue una sensación de espanto, era en el Cabeza en verano. Entonces los 4 o 5 compañeros, chavalitos como yo, 7 años, 8 años,
¿Pero qué pasa ese ruido? Pues es un avión que le falla el motor porque era un clac, 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 que no era el normal, ese zumbido armónico del motor. No, 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 resulta que vemos pasar un cacharro. Bueno, pues ese mundo de sin helicópteros estuvo al alcance también cuando se desarrolló en esas colecciones de cromos. También si había suerte y habías tenido unas anginas poderosas, o era tu cumpleaños, o era los Reyes, pues leías estas cosas. Veías una vez al mes o en el colegio pues películas como Safari, Simba, terrible, esta película era terrible. Trataba el tema del Mau Mau con una crudeza, en fin, algo extraordinario. Estas películas esas que te dejan marcados de temor. Se sorprenderían las películas que te marcan de niño de temor. Por ejemplo, Rebelión en el Fuerte, una película de policías montadas y de indios vulgar y corriente. ¿Y por qué te marca esa y no te marca, yo que sé, murieron con las botas puestas, que matan a tanta gente? Pues porque en Rebelión en el Fuerte escalpelan al pobre barquero que guardaba las barcas para que huyesen los protagonistas. Y lo pillan los indios y ahí en la pantalla, sin ningún tipo de delicadeza, ahí le quitan al pobre. Y eso, claro, un chavalito de 7 o 8 años lo deja espantado para varios meses. Teníamos ahí Raíces Profundas, Los Jóvenes de Rey Arturo, El Príncipe Valiente. Bueno, esto es lo que el chavalito veía. Y en ese sentido, precisamente, el mundo lo pedía así, empezamos a descubrir los primeros monstruos. No fue exactamente la primera, había una que era El monstruo de los tiempos remotos, pero esa no la he podido conseguir. Esta sí, esta está en internet y he querido verla sencillamente para tener fresca para ustedes la sensación. El Japón bajo el todo del monstruo, película, pregunta les he dicho, obligada para los chicos de todo. Pero se ve el monstruo, pero sale, pero se ve bien. Sí, se ve el monstruo, sí, sale y se ve bien. Y se come un tren y mata a mucha gente. Y es terrible. No digamos los hijos del volcán, que además hay 2 clases de monstruos. Primero cuando son larvas, porque es una mina. Y las larvas llevaban esas cuchillas tipo tipo crustáceo, eran terribles. Cuando cogían uno lo partían por la mitad y, por supuesto, ya digo, en las pantallas en aquel momento no había ninguna edulcoración. Aquello lo veías, te arrinconabas y esperabas la escena siguiente, que seguro que iba a ser tan terrible y, por tanto, mejor. Y al final se acaban convirtiendo esas larvas, se acaban convirtiendo en pterodáctilos, y los pterodáctilos pueden hacer unos estragos que para qué no hay tanque que los pueda, ni cañón que los pueda, ni avión que los pueda. 20.000 horas de submarino. ¿Por qué le he puesto esta? Pues por una razón, porque es la primera vez que el chavalito, ese inocente muchacho, tuvo la posibilidad de acercarse un poquito a lo que en la película no se dice, pero era la energía nuclear. El Nautilus se mueve por energía nuclear y al profesor Anorax Nemo se lo enseña. Lo lleva a una cámara, le hace que se ponga un artefacto de plomo con unas viseras, una mirilla para mirar, y le abre nada menos que el corazón nuclear. Bueno. Aquí hay una cosa, en fin, desde luego eso transgrede cualquier norma de seguridad, pero en aquel momento te dejaba flipado a la posibilidad de... Y de esta otra que me dicen, Cinerex, este prospecto es original de aquí, este es de casa, el Diablo de las Aguas Turbias. ¿Qué pasaba en él de especial? Pues que hay unos malvados que pretenden, por supuesto con orientales, en aquel momento los orientales, los rusos también, pero se les tenía mucho miedo. Los orientales salían más en las películas como quinta esencia del malo. Entonces resulta que llevan un avión cargado con un misterioso artefacto, pero Richard Bergman y compañía lo van a esperar con el submarino y lo abaten. Entonces va mal que menos renqueando, intentando volver a aterrizar para salvar el artefacto, pero no lo consigue y ahí explota. ¡Pam! 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 Nada menos que llevaba una bomba atómica para soltarla Dios sabe dónde. Esas películas, evidentemente, eran el primer contacto. Luego ya se familiarizó la cosa y empezamos a ver tebeos con el secreto atómico, el secreto del laboratorio, donde ahí vemos que hablan de una bomba más poderosa que no sé qué y tal y cual, la cosa atómica, por supuesto los dones de uranio en Alaska, buscadores de uranio, empezaba a... ¿Y eso era todo? No era todo. Eso estaba incipiente, porque había algo muy próximo, muy colegial. Por ejemplo, en este tebeíto. Este tebeíto lo tengo en casa y es el original. Con este tebeíto, con ese en concreto, aprendí yo antes de recibir las clases de óptica.
de don Justiniano Casas, aprendí lo que era, ahora veremos. El TVO trata de la huida de los indios después de haber eliminado al 7º de Caballería y su general Custer cuando huyen a Canadá, porque dicen, evidentemente, si por matar a 2 colonos les echaban encima al 7º de Caballería, por cargarse al 7º de Caballería, que les echarían encima. Entonces pasan a Canadá. Canadá generosamente los acoge. Entonces, ya digo, antes de saber nada de óptica y de las índices de refracción que se aplasta con el calor y tal y cual, antes de eso ya aprendí lo que era esa palabra, por favor. Eso, gracias. Gracias. Eso no me pasaba, cuando tenía 18 años no me pasaba, ahora me pasa a veces. Un espejismo, hoy lo aprendí, en efecto. Y entonces, gracias a ese espejismo que le cuenta al jefe indio, que la gran canoa de humo y fuego que ha traído la reina blanca de Allende, tal y cual, lo deja al indio todo convencido y, por supuesto, firma rápidamente la paz con los chaquetas rojas. Mejor dicho, con el chaqueta roja, porque un chaqueta roja era capaz de él solo pacificar un terreno como 10 veces España. Es que eran ingleses, señores. Bien. También aprendimos ahí lo que era la rata. Esta india, que es Veramiles, una guapísima Veramiles, acaba de abatir a su guardián porque resulta que es una blanca que se adaptaba por indios, pero mira por dónde estaba muy a gusto con los indios y no se deja desraptar. Y hay que raptarla, hay que re-raptarla para desraptarla, ¿de acuerdo? Entonces, en esas abate al que la está vigilando y un instante después va a sacar, no sé de dónde, un espejito y va a hacer la rata a su marido indio perseguidor para que sepan dónde están. La rata, la reflexión, la aprendimos precisamente en el colegio. No digamos los problemas de imantación. En la película Los Inconquistables es delicioso el momento en que Gary Cooper le dice que tiene una flecha mágica y que como no se avenga razones el jefe indio, la flecha se disparará. Entonces él se ha dado cuenta, muy listo, los buenos siempre son muy listos, se ha dado cuenta que tiene el tomahawk, es de una piedra magnética, y por lo tanto cuando el indio se va con su tomahawk a la cintura, la flecha lo sigue, y cuando él le dice, vuelve, vuelve, que es la única solución que tienes a pactar conmigo, entonces el indio vuelve y la flecha vuelve. Entonces, ya me perdonarán, pero no he podido resistir la tentación de enseñarles la cara del indio que está detrás, que pone diciendo, cuidado, rostro pálido, que te tengo enfilado. Me ha hecho muchas gracias esa cara de ese extra que hay ahí. Perdonen la broma, es que no he podido evitar, digo, pero qué cara de indio malo tiene el pobre jefe, con ese que está amenazado por la flecha mágica, pues cara bastante tiene. Pero el otro, que a ti te he enfilado yo, compañero. Bueno, los tebeos, pues, los tebeos tenían, ya digo, espejismos y otras virtudes de muchos tipos. Por ejemplo, había casi siempre una o más páginas donde traían información de muchos tipos: biológica, histórica, científica, Newton, Arquímedes, Tales de Mileto, Ricardo III, eran muy interesantes. De forma que, y se llamaban de diferente manera, de todo un poco, atención aquí, aunque te cueste creerlo, eran cosas así. Pero me ha parecido que era más interesante que ustedes, para que no pasen exactamente por mi palabra, sino que viesen más bien en qué tebeos aparecían. Por ejemplo, ese Mesa Revuelta, otro de ellos, que hay cosas de biología también. Por ejemplo, en el TVO se llamaba de todo un poco, en el Pulgarcito se llamaba Aunque te cueste creerlo, en el TDT se llamaba En serio y en broma, en el Nicolás se llamaba 12 fechas. Eran fechas históricas, a veces históricas de historias políticas y a veces no, a veces eran fechas de descubrimientos. La risa traía, ahí tenemos claramente físico, el saber no ocupa lugar. El Jumbo también tenía curiosidades, y no solo los de risa que decíamos, ya saben que las categorías eran 3 categorías. Para la hora de los cambios de los kioscos, las categorías eran muy claras. Había tebeos de hadas, y eso eran todo ese mejunje, desde el Azucena al Florita y todos así. Luego había los tebeos de guerra, y de guerra también mejunje. Ahí estaba la guerra de Corea, estaba hazañas bélicas, estaba, yo qué sé, Mendoza Cold, estaba todo lo que era así, digamos, con algún arma en la mano, eran de guerra. Y luego estaban los de risa. Los de risa eran pues de todo tipo. Bueno, pues también los que no eran de risa tenían, por ejemplo, un poco de aquí, un poco de allí. Este tenía, pues, extraño pero cierto. Este tenía, y este también de chicas, mira por dónde, tenía un variedades. O
sea que había realmente, este Mariló tenía, además de páginas para que te ayudases a hacer labores de cara a la Navidad, que era muy interesante, además tenía pues, qué toque feminista, qué curioso, ¿verdad? Que aprendieses que también podía haber mujeres importantes al lado de hombres importantes. Esto es un detalle muy curioso. Y hemos llegado por fin al paradigma. Ya me perdonarán, pero se lo advierto. Un paradigma que va a quedar un poquito, no diré que varapaleado, pero sí un poquito mal parado. Y si no, ya verán. Ahí lo tenemos. El libro que han sacado, este es últimamente, es de principios de año. El TVO, que ha cumplido hace muy poco el centenario, ha hecho un esfuerzo tremendo por hacer un libro formidable, porque el TVO ha sido leído por todo el mundo. Pulgarcitos leíamos muchos. DDTs, que eran un poquito más ya subiditos, más de una ironía más adolescente, incluso picaruela, también leíamos muchos. Pero el que ha leído todo el mundo era el TVO, porque el TVO se admitía en la casa, el TVO se admitía como un TVO muy cultural, donde educaban, donde se decía por favor al sentarse a la mesa, donde la madre decía lávate las manos si no, no te sientas, y cosas así. Y el TVO se leía mucho, ha habido mucho. Solo tuvo un problema, pero lo comentaremos otro día. Lanzo por ahí la idea, si algún día hablamos de, ¿cómo diría yo?, la mala suerte o la buena suerte, querida o provocada, o como fuera, como quieran pensarlo, de los TVOs, es muy interesante porque nos lleva a conclusiones de lo más apasionante. Bueno, esta es la presentación de ese libro del centenario del TVO, no de Franz de Copenhague, perdón, el del centenario del TVO. Y ese señor, ese chico, dice que él que hizo físicas, que estudió físicas, era uno de los locutores, precisamente porque le enamoraban los inventos del profesor Franz de Copenhague, y que por eso estudió físicas. Y tiene su muñequito ahí para demostrarlo. Vaya, pues qué bien. Eso nos vendrá bien cuando les cuento la última travesura, porque yo voy a hacer con ustedes lo mismo. Les voy a hacer cómplices de una especie de siembra vocacional, a ver si nos sale bien. Porque si es así, tendremos 100 millones de éxitos. 100 millones, se lo avanzo. Ya verán cómo merece la pena. Bueno, primer toque al profesor Franz de Copenhague. Eso de que los inventos del TVO... Momento. Los inventos del TVO y el profesor Franz de Copenhague llevan una diferencia de 20 años, querido muchacho. Los inventos del TVO tenían ya sus sabios, que no eran Franz. Otro, fíjense esta idea que genial, un tranvía que tenía un paraguas gigante para que cuando Oville pudiera seguir al fútbol sin ponerte perdido. Tenía otro sabio, que no era Franz de Copenhague. Este, por ejemplo, aquí, no sé si lo pueden leer, pero aquí pone, como es una técnica de mucho abuso, conviene no prodigarla, porque en realidad es enganchar el coche y que te lleve él, que sea su gasolina la que te lleve. Pero ya ven que él tampoco es Franz de Copenhague. Es más, los grandes inventos no tenían ni siquiera que estar asociados a un sabio. Este concretamente, esa reproducción no es, pero eso te voy a decir que lo leí yo de casa, y lo leí en casa. Me acuerdo que me dejó, yo tendría, yo qué sé, 4 o 5 añitos, y me dejó flipado con lo que se monta este tío para que al final un palillo pinche la aceituna y se la... Dice, pero la verdad es que aquellos chicos de 4 o 5 años de un colegio no se preguntaban nunca nada. A las 7, arriba. A las 7 y cuarto, misa. A las 7 y media, estudio. A las 9, a casa. No te preguntabas nunca nada, no estabas acostumbrado a preguntarte, pero aún así el asombro lo tenías intacto y ese me dejó a mí de piedra. Este también es muy simpático, un coche que va recogiendo a los impuntuales que se van afeitando a la vez y van desayunando y todo eso para que lleguen a tiempo a sus... Y atención, aquí iba a hacer el segundo torpedo para Franz de Copenhague, pero me detengo un momentito para que vean que el TVO en concreto ya le gustaba mucho, de por sí le gustaba mucho la cuestión técnica. Traía muchas veces inventos, sin que fueran los inventos del TVO con ese epígrafe, sino que les gustaba. Por ejemplo, ahí tenemos, ese es del año 1927, creo, ese TVO, y ya tenía pues hay unos diferentes modelos de publicidad. Por ejemplo, para poder llevar varios cubos y apagar un incendio de un solo viaje con el caballo al charco, por ejemplo. Este es una maravilla. Fíjense cómo consigue con unas fórmulas hacer una especie de elástico, de echarlo para atrás, para que suba por las paredes, etc. Les gustaba. Este es una silla de dentista o de odontólogo que le sale mal y hace unas tropelías. Por ejemplo, le llama la atención el robot bombero que puede apagar los fuegos en casa. En fin, había ya un cierto, ¿cómo diría yo?,
pretendían que aprendieses el respeto por la tecnología, aunque fuese con la broma, pero de alguna manera sí que conseguían que eso, que la tecnología, la ciencia, eso pues empezase a formar parte de la zona más respetuosa, menos de chiste de los tebeos. Este es muy gracioso, que además me va a permitir hablar de algo fundamental, que también emplearemos luego. Los guionistas, tengo dos dedos, los 100.000 y los 100 millones y los guionistas. Me acuerdo y lo diremos. Bueno, pues fíjense cómo se repite, este TVO llevan de uno a otro y aproximadamente 20 años de diferencia. Es el mismo. ¿Por qué? Pues porque los guionistas del TVO eran un guionista y los dibujantes eran dibujantes. Toma este guión, así que el libro se titula La máquina que no sé qué, toma. Y uno lo pinta así, modelo blanco y negro, años 20, y el otro lo pinta ASA, modelo color, años 40. Hay casos peores. Por ejemplo, tiene un modelo, año 30, un segundo modelo, años 47 o por ahí, o 48, incluso un tercer modelo. Cambia el bicho. Es una hiena, pero el procedimiento es el mismo. El fuego del bicho, del gato asustado quema el cordón y son idénticos. ¿Por qué? Pues porque el guionista era la clave del TVO, la clave. Veremos que un poquito después nos va a venir bien a nosotros eso, para comprender cómo el guionista nos va a ayudar, Volvemos a ese pues. Ese lo había puesto al principio para que viesen que no solo los inventos del TVO y el profesor Franz de Copenhague son cosas distintas, sino que podían coexistir. Había TVOs, por ejemplo que tiene unas páginas más allá, el invento del TVO, ese artefacto solo para enhebrar la aguja, dicho sea de paso, y unas páginas más atrás tiene la idea del profesor Franz de Copenhague en el mismo TVO. O sea, que esa idea que tenemos a veces de que es que el profesor Franz y el invento del TVO es casi de, no sé, todas las generaciones, ¿cuántas nos hemos reído? Bueno, nos hemos reído con uno y con otro y a veces con los dos, pero a cada cual lo suyo, a cada cual lo suyo. Sepamos que ha habido otros inventores, otros profesores, no solo profesores de Copenhague. Este es uno de ellos, por ejemplo, el Pato de Croce, salían de cuando en cuando, el profesor Carambola, pero Rufo, de aquí abajo, del pelito canoso, ese tenía esa sección fija en el TVO la tenía, y ahí traía cosas, eran a veces de matemáticas, a veces eran de astronomía, pero era el profesor Rufo y era otro más. No tuvo tanta suerte, no tuvo tanto marketing como el profesor Franz, pero ahí estaba. Como no, el doctor Cataplasma, uno que, bueno, como no vamos a citarlo. Hombre, y el profesor Bacterio, ese ya ha llegado hasta, sobrevivió en estos días, lo tenemos aquí, el profesor Bacterio, está todavía vivo. Pitagorín, algunos les sonará. Bueno, si hablamos de grandes profesores, no se llamaría profesor, pero evidentemente manejaba pucheros, manejaba química y manejaba ciencia como él solo. No solo anda risa, también había malos, pero se ha puesto uno de ellos así al azar para poder hablar de Roberto Alcázar, uno de ellos al azar. Porque para malo, Svitmus, el hombre diabólico. Fíjense si era malo, que aunque los tebeos de Roberto Alcázar todos tenían la suerte para los chicos que andábamos mal dinero, que eran historietas autoconclusivas, empezaban y acababan en un solo tebeo, necesitó 10 tebeos. La saga del hombre diabólico necesita el pobre Roberto Alcázar y su acólito Pedrín, necesita 10 tebeos para acabar con él. ¿Se puede ser más malo? Seguimos. Esto es el prototipo y ejemplo de lo que eran esos inventos, o Franz, o como quieran, que tenían la gracia de que eran complicadísimos. Bueno, aquí tenemos uno, por ejemplo, a ver, la letra lo pone, que el carnicero estaba harto de que le quitasen todo el género y los cuelga. Entonces, pero a la vez desarrolla un chisme que tocaba, quiero ese pollo. ¿Y por qué no el de al lado? No, quiero ese pollo. Y lo señalaba con su... también era un hombre, aclara, en la parte de arriba pequeña, ya digo, que no sé si lo llegan a ver. Aclara que hay que pesar más de 90 kilos para poder accionar los muelles del asiento, porque los muelles provocan una fricción, esa fricción hace que el fuelle lance una bocanada de aire al ventilador y el ventilador pone en marcha un motor auxiliar eléctrico. Mira por dónde, es un combinado de gasolina y eléctrico. Ahora con el que queremos que nos inventa todo, pues ya estaba ahí. El profesor Franz tratando de hacer un invento que no hubiera que vendimiar, sino que ya serían directamente en tonelitos en recipientes modelo peregrino, ¿verdad? Para que ya fuese más cómodo.
Aquí el poder de la hipnosis para convencer a la gallina que saque ya el huevo de Pascua como un edulcorado con lazo y todo. La cucharilla sonora, si eres los que te gusta sorber con ruido. En la cucharilla pues tienes una salida para que el aire se vaya para atrás y por lo tanto no. En fin, esas cosas. Aquí se le fue la pinza, aquí es un aparato de guerra, mira por dónde, para soltar subterráneamente bombas al enemigo. Se conoce que se quedó tan arrepentido que el siguiente lo sacó para salvar submarinos, que es educando peces para que enseñen con una banderita donde hay un submarino en dificultades. El pez viene a la orilla, te lo dice, tú vas y rescatas el submarino. Es que no puede ser más fácil, no puede ser más sencillo, solo hay que saber dónde está el submarino. Ya está, el pececito te lo dice y otra cosa. Esto es la panorámica, también no sabía panorámicos. Este es de Franz de Copenhague, que inventa dos autómatas que le sirven de porteadores, de criados, de guerreros, de salvaguardas, en fin. Bueno, hemos dicho, el marketing lo es todo. El profesor Franz ha pasado a los análisis como el tío más estupendo, el de los inventos, que no es para tanto como han visto, porque hay mucho caldo que repartir y mucha tortilla y mucha cuchara que meter. Pero bueno, ahí lo tenemos, diferentes. Y ahí llegamos a ese. Un momento, si lo miramos bien, esos grandes inventos, ninguno de los que aparecen en la portada son de la época de Franz de Copenhague. Ninguno es de Benham, ninguno es de Tour, que eran los que dibujaban ahí. Ninguno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ah, es que es este señor, el que ha hecho el libro este, solo se ha fijado en la época Sabatés. ¿Y Sabatés quién es? Atención, Sabatés, que lo pone ahí, era un ingeniero mecánico que por lo visto le iba mal, o cerró la empresa, o no le gustaba, o yo qué sé, y se fue a dibujar monos, cosa que hemos comentado que puede ocurrir. Entonces resulta que como era técnico, él presumía de que los aparatos que él sacaba en los inventos del profesor Franz de Copenhague, le copió completamente el nombre, vamos, de una forma escandalosa, que todo se podía producir. No es verdad. Si ustedes, no es que sean imposibles, que por eso, sino que él mismo lo dice. Aquí hay un mecanismo que hoy no explico por qué será, pero haría esto y lo otro, o sea que él mismo se plantea sus soluciones y sus incógnitas. Ya ven que son todos muy mecánicos, muy en efecto de un ingeniero mecánico, en efecto. Todos así, todos así. Ahí ya empieza a tocar las placas solares y mira por dónde le da por la vena romántica. Entonces hay un modelo para recoger el pañuelo de la señorita cuando se le ha caído, o para mover la cremallera, o para embadurnarla. Esto ya es de épocas que llamaríamos de destape, pero en fin, de alguna forma, si el profesor Franz de Copenhague lo viera, diría, pero vamos a ver, ¿dónde está el espíritu, compañero, el espíritu que yo tenía, que era este espíritu, el de Goldberg? El profesor Franz de Copenhague no es exactamente el inventor. Ay, 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 ay. Doctor Franz de Copenhague, de forma que ni siquiera los sofisticados son del todo suyos. Sí, sí. Ahora veremos por qué. Pero este Goldberg es el inventor, ese es el sello que le dedicó a Estados Unidos cuando se cumplió un centenario. Hacía cosas de estas. Pero fíjense el detalle, por eso Franz de Copenhague complicaba las cosas para que hubiese que mover una polea. Esa polea movía un fleje, ese fleje daba un tirón a una palanca, la palanca, y al final más o menos aquello no tenía nada de azar, era pues bueno, sí, aquí, ahora sí que necesito señalar, bueno, el de la, ¿cómo se señalaba aquí? ¿Así se señalaba? Ahí, sí. Ese tiene que rompérsele una cuerda. Si no se le rompe la cuerda al violinista, no golpea al disco. Si no golpea el disco no cae de debajo, etc. Y atención, cuando por fin todo se pone en marcha, atención, cuando todo se pone en marcha, y eso estalla, que es un aparato para que estén bien maduricos los boniatos esos que se va a tomar, tiene que saltar, cortar, apuntar bien para que quede en la boca y encima tocar aquello para que salga sal. Si algo de eso falla, no come boniatos. O sea que tiene que romperse y si no se le rompe la cuerda, pues no come boniatos. Bueno, pues eso no lo tiene Franz de Copenhague. Hay que reconocer que Franz de Copenhague dijo, pero bueno, amigo Goldberg, te pasas un poco. Fíjense en este, aún tiene más gracia. Él mismo dice, este señor debió dar muchas vueltas en la máquina giratoria del Empire State porque acabó un poco lelo
y se le ocurrió este invento. Fíjense qué invento para no olvidarse de echar la carta que su mujer le ha dicho que eche al correo. Entonces lleva un gancho que va a tocar la bota. La bota que con la basculación le da una patada al balón. El balón se meterá en la portería pesa. Entonces la regadera se inclina por el peso y moja la tela. La moja, al mojarse se dilata y al dilatarse tira la correa. En fin, total que al final se despliega ahí. Epa. Ay, que total que no. Se despliega. Hay un letrerito donde pone acuérdate de echar la carta. Si no, no se despliega. Y lo mejor es, que ya digo, espero que lo puedan leer, que al final dice, ¿saben qué? Que para evitarse complicaciones, mejor que tu esposa no sepa leer. Lo pone ahí, para que no sepa leer y no escriba cartas, y no escribe cartas antes que hacerte todo eso. En fin, de alguna manera sí que es cierto, no cabe duda que es el precursor, digamos, de las ideas de los inventos del TVO, pero tienen esa gran diferencia. Los del TVO eran vagamente posibles y estos, bueno, es que tenían una cantidad de azar que, bueno, que era, vamos, muy fácil que fallase. Uno parecido, y este me ha hecho muchas veces el que ha dado el sello, que con noticia en el sello. Ese lo que hace es, por un momento, lo ves y dices, mira, un chisme complicado para que abanique la cuchara y te tomes la sopa sin que te queme. ¿Qué va, qué va? Es un servilletero. Lo que haces es tú te tomas la sopa tranquilamente y la servilleta pasa y te limpia los bigotes y otra vez. Y sigues comiendo y te limpia otra vez. O sea que mira por dónde, qué cosas. Pero lo que hay que hacer es, fíjense que tiene el pan tiene que ir a la boca del tucán, si el tucán no lo coge o se le cae o lo que sea, no funciona, al final hay un cohete, el cohete va a dispararse y va a cortar la cuerda, en fin, un disparate mayúsculo. Bueno, ¿y qué queda de todo eso? De eso, esto es lo que queda ahora. Ahora hay otra cosa, ahora no hay esos tebeos, no hay papel, ahora hay libros, y si quieres, este se lo recomiendo. Sandman, se puede comprar en cualquier de sus álbumes. Sandman es delicioso, es filosófico. Hay un hombre que es Sandman, que compite y lucha, incluso con el Averno, con Lucifer, y se retan a ver quién dice la frase más ingeniosa y a ver quién... Es una cosa tremenda, es un tema que me ha dejado de piedra. Sandman, formidables. Si lo que quieres es, se parece el nombre del Black Sad, pero si quieres una de las policíacas, ahí tienes el Black Sad, este es un guionista formidable, son tebeos deliciosos. Si quieres algo de risa, Poli, es la típica cabeza loca que le van pasando cosas cada vez más disparatadas, pero sí, la verdad es que te consigues reír. Y si lo que quieres es historia, pues bueno, pues este acaba de salir, del mes pasado, sobre la guerra de Urgel, de África. Es difícil, es un libro difícil porque trata de buscar explicaciones de cómo estaba España entonces y te apesudra un poco. Y si lo que quieres es una historia más antigua que por la lejanía será tal vez más aséptica, pues oye, te coges la Ilíada. Y estamos en el mismo punto que hemos dicho hace un momento. El que lea ese cuento, ¿se puede decir que ha leído la Ilíada? Pues habrá quien diga que sí y habrá quien diga que no. Si quieres disfrutar de esto y de lo otro, cógete el tomo. Si quieres entender de qué iba y quién era Helena de Troya y quién, yo qué sé, pues te lees uno de esos tebeos y, bueno, de esos libros, perdón, de esa literatura gráfica menor, y estarás igual de servido. Sí que ha quedado, desde luego, de todo eso, sí que ha quedado un lenguaje del cómic, es verdad. Por ejemplo, todos recordamos las campañas del COVID, eran aprovechando cuentitos de ese tipo, las campañas del COVID. La ONCE, que ha celebrado hace poco un acontecimiento porque le interesaba recaudar fondos, al igual, celebra con modelo COVID, perdón, modelo cómic, modelo TVO. Hizo el folleto de agradecimiento, de explicación y de agradecimiento. Recordaremos ya de muy lejos cuando se hizo la primera campaña para la Constitución. Era un modelo TVO, más o menos TVO, y ahí se aprendía a votar, es cierto. Se puede emplear para lo contrario, para meterse con diestro y siniestro, pero cuidado, porque la mayoría de edad está garantizada y eso no nos lo esperábamos. Toma Castaña, el centenario de Baltasar Gracián. Institución señera por sí sola, Fernando el Católico, Zaragoza, que ha hecho un magnífico díptico
mejor dicho, políptico, porque es un acordón de 5 partes por lo menos, donde había una historia, modelo, pues en fin, con un Trajano, modelo lo que quieras, tapiz de Bayeux, lo que quieras, la historia de él. Pero mira el reverso, ¿qué es esto? Superman, pero por favor, Fernando el Católico de institución, ¿cómo hemos llegado? ¿Qué bajo hemos caído hasta entrar? No, es que hay que aprovechar el lenguaje cómic, es popular, es cercano y se utiliza y sirve, pues bienvenido sea. Bueno, teníamos una reivindicación que hacer, ¿no es eso? Vamos allá, tenemos el tiempo, vamos bien de tiempo, sí. La reivindicación es esta. Si, en fin, si se fían de mí, en principio, si han leído lo suficiente, segundo, y si quieren emplear parte de su vida en hacerlo a partir de ahora, verán que la ciencia en general de los tebeos, en general, sean los de mucho fuste y tapadura y precio alto, o de menos fuste y cambiados y años 40, básicamente es física, matemáticas, tal vez algo, pero bueno, ¿y la química? La química solo se queda para el sulfato atómico de Mortadelo y Filemón, solo eso. La química no tiene la química. Ah, aquí viene a salvarnos un guionista que sabe. Y mira por dónde, de manos de quién viene. Un TV, por otra parte, muy graciosamente anacrónico, porque el Benjamín, el Balín, es el Benjamín del regimiento. Pues lleva un gorro napoleónico cuando es todavía la época de la convención. Todos van vestidos de convento, ya lo van a ver. Y miren una cosa muy curiosa. Tiene, en los tebeos matan mucho, las flechas matan mucho, los disparos matan mucho, pero así en primer plano y en portada es algo muy raro. Este guionista, porque lo saca en portada, esa chica se ha ahogado porque la codicia le hace aferrarse a ese arcón lleno de monedas de oro que ha robado, por supuesto, intenta cruzar el río para librarse de los perseguidores y al final se ahoga y Balín, aunque quiere rescatarla, no puede y la encuentra ahogada y muerta en portada. Y no solo no es el único caso, hay una después que, esta es otra, otra que quiere salvar, en fin, a lo largo de la historieta, quiere salvar a los protagonistas y lo consigue porque hace una proeza que es, momento, que viene después. Al final también acaba ahogada, de forma que el guionista, aparte que sabía química, debía tener un problemita con los ahogamientos porque los saca con mucho énfasis. Vamos a ver qué tiene de sabiduría química. Esto, resulta que una de las veces en que se mete en líos este Balín, los que lo capturan, deciden encerrarlo en el fondo de una bodega. Ahí para que no se le pueda, aunque grite, no lo pueda oír nadie, tal y cual. Pero, lo vemos en el anterior, no acaban de decirse, pobres, que yo no soy capaz de pegarle un tiro, no sé qué. No, este no lo sonderá. Yo tengo quien le clavará un cuchillo y verás. Y en efecto va a clavar el cuchillo, pero el que es muy listo, claro, como todo noble de corazón, es listo y lo sabe todo bien, le da un golpe al del cuchillo, le quita el cuchillo, se liberan y aquí viene la cosa. Pero lo saca fuera de la bodega porque él sabe que en las bodegas se provoca CO2. La fermentación provoca CO2. Los malos que lo han bajado no lo saben. El del cuchillo no lo sabe. Si los malos lo supieran, con haberlo dejado ahí quieto, se hubiera muerto solo. Pero no lo sabe. Pero él sí que lo sabe. Y entonces, movido a su gran corazón, saca al malvado para que pueda respirar aire puro y no muera. Es lo que llaman, en fin, en argot, la muerte del perro. Bueno, ocurría que un vinatero, un bodeguero, bajaba a la bodega con el perro, de repente le dio un infarto porque se ha muerto. No, hijo mío, no. Es que hay 4 palmos de CO2 en la bodega y tu perro no te has fijado, pero estaría diciendo a ver qué hago yo, y al final, pues, en fin, esas cosas. Pero bueno, que el guionista lo supiese ya es un detalle. Y este es el momento en el que, por salvar ese sifón, la chica esa hace, la pobrecita sacrifica su vida y aparece ahogada en el momento en que baja la marea. Ah, mal premio para su generosa acción. Y ¿qué me dicen de este? Por favor, Superman. Superman, que es capaz con su superfuerza de apretar el carbón más vil y convertirlo en diamante. Ahí lo tienen, toma. Y a ver cómo explicas de dónde has sacado ese diamante. Cuéntaselo al FBI, a ver qué te dice. Dile que te ha apretado Superman un trozo de carbón de la carbonera y que te ha dado esto. A ver qué te dice el FBI.
Pero tiene su gracia. Esto demuestra que el guionista, en efecto, sabía de qué se hablaba. Esta es la estructura del grafito. El carbón es la estructura del grafito. Y aquí hay dos distancias. Esa, que es la corta, de las capas, y otra muy grande, que es la de entre capas. Y claro, si el Superman coge el carbón y lo aprieta y reduce la distancia larga lo suficiente para que ese carbón, que es este, con el electrón que tiene libre, que es este, se junte a ese otro idéntico y den un enlace, abrevio por no atizarles la clase de química inorgánica, pero pasamos de sp2 a sp3, que es el diamante. De forma que tiene su fundamento, es cierto. Superman lo sabe y el guionista lo sabe. Y ahora nosotros lo sabemos. La sp2 sirve para hacer lapiceros y alguna pila de grafito y poco más. Y el diamante sirve, pues, no sé, algo se nos ocurriría para el diamante. En todo caso, esa es la estructura y ahí tranquilamente demostramos que en la película, en la segunda película de Superman, la segunda, en la que él acaba a mitad de la película, es malo, pero luego se vuelve bueno, ahí coge carbón, lo mira y lo aprieta, lo convierte en diamante, tallado ya lo veis, está ya tallado y ¡cling! Con la luz que se engancha, bueno. Si es que los héroes es lo que tienen. Y ahora ya van a flipar del todo con el último guionista. Esta es una película, la pueden ver en internet, pero la sacaron en libro. No era un TVO, era un tipo novela con ilustraciones. Pero resulta que aquí, voy directamente al grano, en el país de los dragones, resulta que hay 4 hermanos, uno de ellos es malo y no sé qué, no sé cuántas. Total, que en definitiva, este señor que vende juguetitos, se acaba convirtiendo en un dragón, pero no es un dragón, lo han convertido, pero no es un dragón, y no sabe volar, ni sabe nada. Entonces, se apiada de este Carolinius, que es el hado bueno, se apiada de él y le pone a Golpezar, lo pone para que le ilustre. Y Golpezar lo va a ilustrar. Y le dice, pero hombre, si es tan fácil volar, es muy sencillo. Tú coges piedras de caliza y diamantes. Los diamantes te los van a dar esos esclavos que tengo, que son enanos y son esclavos. Te dan los diamantes, lo masticas todo junto y pulverizas la piedra de caliza. Y entonces con un digestor que tienes en la garganta, haces fuego y ya está. Ese digestor se comprime tal y cual. Y dice, vamos a ver. Dice, ¿me lo podrías explicar? Y dice, trae. Quita el lapicero y escribe, la roca de fuego blanco, que es el carbonato cálcico, con los diamantes producen el fuego. Y el fuego es el que... Dice, pero vamos a ver, pero ¿cómo se produce fuego? Es que no entiendo. Y el Golpezar le dice, pero ¿cómo no lo entiendes? Se produce fuego porque somos dragones. ¿Qué más hay que explicar? Tú come caliza, come diamantes, pulverízalo y vuela, que para eso somos dragones. Pero el muchacho quiere saberla y encuentra esta explicación. Carbonato cálcico de caliza, con clorhídrico, se provoca el hidrógeno. Querido amigo, por mucha caliza que le des y mucha acidez de estómago que tengas, jamás obtendrás hidrógeno. Sí es cierto, sin embargo, que en ese país de fábula, las rocas esas no son de caliza, son de carburo, que es muy difícil de sintetizar, pero se sintetiza. Y también es blanco y también se puede pulverizar con diamantes, claro. Y ese con la humedad y si no traga, si no bebe agua, que alguna vez beberás agua, hay lagos en aquel país, ese provoca acetileno y ese sí que con el digestor sí que arde. Entonces ardes y sueltas gas y vuelas, provocas hidrógeno y no lo quemas, pero te hincha y vuelas, en fin, y aprendes. Así que qué fácil, ¿no? Ser dragón. Si es que... Y vamos con la sorpresa. Hemos dicho que había una reivindicación, la química. Menos mal que han salido en nuestro auxilio 3 guionistas que saben algo de química y hemos podido sacar un poco la cara y ver que no solo es física en los TVOs, hay algo de química. Vamos ahora con la sorpresa. La sorpresa es este magnífico TVO que tiene cara y revés, el Chicos. El Chicos es un TVO que es de los años 40, nació de la mano del movimiento, nació de Fede de las Hons, pero con un aire distinto, eran TVOs de otra manera, ahora veremos una comparación, muy bien dibujados, no eran baratos, eran con una colección de temas y de dibujantes, Freixas, Tomás Porto, Blasco, de primerísimas espadas, tenía ese tufillo, ¿verdad? Se ve ese tufillo fascio, ese
piloto alemán, claramente un Heinkel 111, el que entiende un poco ya ve que es un Heinkel 111, por supuesto en Señas Patrias, el 2 de mayo, naturalmente. El TVO tenía, por supuesto, sacaba alguna virgen que otra, sacaba en los Reyes Magos. Claro, es que eran los tiempos, años 39-40, eran los tiempos y había que sacarlo así. Pero veían el Fechos y Pelayos, la banderita roja, las flechas, el título y el otro, que tenía un aire, el mismo tamaño, el mismo precio, la misma pinta, sí, la misma editorial, sí, pero no la misma línea, ¿no? Y eso que el Fechos y Pelayos tampoco tenía tantas páginas dedicadas a Falange, ahí tienen unas cuantas, y eran pues páginas que sí que se les iba la pinza alguna vez, por ejemplo aquí, la División Azul, pero también el Chicos, aquí tienen uno, es de abril del 39, ¿eh? Acababan de ganar la guerra y debió ser obligatorio, aquí todo el mundo hay que saltar, y ahí tienes, la página exaltada, pero no era ni mucho menos la tónica. Saca a un santo, por supuesto, el Batón de España, bueno, también el Chicos saca a la patrona de España, un guiño hacia nosotros, nuestro cumpleaños, querida. Pero el TVO era de una dignidad, tal dignidad, que nunca ha recibido críticas de, digamos, de la gente, del sector liberal. No. Así como al Fletcher y Pelayos lo han crucificado de todas maneras posibles, el Chico se ha mantenido siempre un poco, y yo, inocente de mí, creía porque la calidad de los dibujos, la calidad de los dibujantes, y resulta que no, resulta que era realmente una quinta columna. Veamos ejemplos, este Cuto es el de Blasco, este es el de Tomás Porto, era un TV, había también este Moro, el que luego haría los telerines y todo eso, este dibujante ya era un chaval entonces, ella acogió la dirección, acogió a Gloria Fuertes, acogió a Borita Casas, la de Antonio la Fantástica, es decir, se rodeaba de gente, tenía una idea. ¿Y por qué? Porque era una de las Roeset. De esto me enteré yo y mea culpa, porque con los años que llevo en esto del TVO, con los años que llevo, mea culpa, me enteré este verano de que era la directora Consuelo Gil. Todo el mundo habla, los chicos. Ah, sí, el chico es el de TVO Gil, el de Consuelo Gil, el de Consuelo Gil, el de Consuelo Gil. No, era una de las Roeset, sobrina de María Roeset Mosquera. Las Roeset, las 4 Roeset han sido, ahora que lo saben, métanse en internet y verán qué prodigio de familia, qué audacia, qué gente más avanzada, una cosa formidable, era cosa tremenda. También el avance lo pagaron caro. Hubo divorcios en épocas que, años 20, no era fácil. Hubo algún caso de lesbianismo, no era fácil. Tuvieron una vida difícil, pero en cuanto a romper moldes, y además eran unas exquisitas pintoras, exquisitas escultoras, gente de una intelectualidad, de un aperturismo, y una de ellas, fíjense, hace muy poco ha habido una exposición en el Princesa Sofía de esta de la María Roset Mosquera, y la llaman la Climent española porque hacía dibujos y luego les ponía piedecitas preciosas como el famoso pintor austríaco, ¿no? Sí. Entonces, una sobrina era María Roset Velasco, una excelente pintora, formidable, ha hecho millones y magníficas. Y luego otras 2 hermanas de otro hermano, Marieta Gil Roset y Consuelo Gil. Consuelo Gil es precisamente la Consuelo Gil del Chicos, esa es. Ahí las tenemos las 2 de niñas. Margarita tuvo mala suerte, se enamoró mal y mal enamorada de alguien que no debía, casado, etcétera. Entonces acabó, pues, en fin, acabó pegándose un tiro, sencillamente. Se acabó mal, con 30 años escasos. Pero fíjense, es una foto de niñas, era una criica. Pero fíjense qué mujer llegó a ser, era una tía formidable. Era formidable. Qué pena, solo 30 años, pero eran una familia formidable. Bueno, pues ahí le tenemos. La Consuelo Gil, pintada por su prima, y luego ya de mayor. Y el secreto, aparte de, en efecto, esa inquietud, esa liberalidad, aparte de eso, pues tuvo vista comercial. Entonces sacó TVOs de un tamaño más pequeño, trajo a Flash Gordon semanalmente, trajo a Ben Bolt, trajo a Rip Kirby, editó un TVO para chicas, probablemente el primer TVO seriado realmente para chicas, de muchos modelos, en fin, ya ven. Y también en esos TVOs también había páginas
de ciencia y cosas así. También había páginas serias. Y aquí viene la sorpresa. Me paro un momentito. Habíamos dicho que teníamos una reivindicación, ha sido la química. Habíamos dicho una sorpresa que era quién estaba detrás de la Consuelo Gil, quién era esa Consuelo Gil, un de las redes, una persona, ya les digo, ahora que lo saben, métanse en internet y verán cómo se les van los ojos sabiendo qué familia y qué gente. Y ahora viene la travesura, para la cual necesito pues su colaboración. Así que preparados a subyugar a 100 millones de personas. Para eso necesito coger a esta parejita. Esta parejita se la conocen de sobra. Es una pareja que ha ganado su fama porque miren lo atento que está. Y tenemos un álbum que sacó en 2014, saca álbumes continuamente. Otro lo hizo para el Mundial de Baloncesto, otro para el Cambio Climático, otro para Tokio 2020. O sea, está realmente muy activo su nombre y merece realmente sus 40.000 ejemplares garantizados. Es el Rey Midas. 40.000 ejemplares de cada cosa que saca, 40.000 garantizados. ¿Y por qué digo Rey Midas? Porque estos ceballitos de este tipo más inofensivo, más intrascendentes, incluso ahora que en Netflix aparecen en series y por tanto podrían tener más gancho, no consiguen superar los 5.000 ejemplares. Pero vale, con 5.000 ejemplares al año una colección se mantiene. O sea, con 5.000 ejemplares mantiene. No podrá vivir la editorial, puede que no pueda vivir, pero se ayuda a pagar la factura de la luz hoy día, imagínense, se ayuda a pagar las tintas, se ayuda a pagar el papel, no puede vivir con eso, pero sí que se ayuda. Uno con 5.000 se mantiene. Pues aquí tenemos los 40.000 de Rey Midas. Pues aquí viene. Hay una colección por ahí que tiene sus 3 ceritos, otros 3 ceritos y 3 cifras más. Pero ¿quién edita 100 millones de ejemplares, por favor? Pues el Coloso Marvel. Coloso con pies de barro porque ahora lo ha comprado Disney. O sea que en este momento Marvel mantiene la marca pues porque tiene mucho gancho, pero es Disney. El Coloso Marvel. Y el Coloso Marvel, que por cierto edita en español, en francés, en todo, en esos 100 millones le cabe todo. Resulta que tiene esta aventurita que mira por dónde ocurre en una ciudad. ¿Les suena esa ciudad? Les acerco la viñeta. ¿Les suena? ¿Les acerco esa ciudad? Se conoce que el dibujante pasaba por el Puente Piedra y iría a lo mejor a Torremolinos a tostarse y dijo, hombre, qué foto más bonita. Hago una foto con el WhatsApp, oye, y luego la dibujó. No. Le gustó la ciudad. ¿Conocen esto, no? Esto antes era el sitio donde iba el Real Madrid, donde iba el Barcelona. Ahora no van, solo van toreros. Pero bueno, vean ustedes, lo conocen, el Gran Hotel. Pues fíjense, volvemos a la viñeta otra vez. Miren, esa marquesina y esa marquesina. Ese Gran Hotel estuvo allí, se hospedó el dibujante, caramba. No solo eso, sino que alguna de las trapelías lo hizo caramba en la Aljafería. O sea que, ¿y qué pasa? ¿Que tenía un dron ya entonces o qué? Porque, ¿cómo es posible? Y entonces, ¿y esto que me dicen de esas celosías musulmanas? ¿Son ellas? Sí, estuvo en la Aljafería, naturalmente. Y atención, aquí viene. Aquí ese caballerito está en un dintel. Ese escudito está allí, es el guardarropía. Y en el guardarropía tiene el escudo de Aragón. Por eso les decía, si aquel muchacho por haber leído tebeos de Franz de Copenhague estudió físicas, ¿quién sabe si los 100 millones de lectores del mundo americano mundial por haber visto este escudito en la guardarropía acaban viniendo por aquí a conocer nuestras delicias, nuestra longaniza y nuestras migas con huevo frito? ¿Quién sabe? Por eso les decía que necesitaba su complicidad para esta aventura turística. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pues... Yo sí que les voy a hacer una preguntita, pero muy pequeñita, ¿eh? No temas, Verónica, que soy muy breve. Una preguntita, muy pequeñita. ¿Creen ustedes que existe el mito consentido en el mundo de los tebeos? No el mito de que si Polifemo, no. Un mito social consentido. Pues sí, hay mito social consentido. Les voy a contar un mito social consentido.
Y es que Roberto Alcázar, que era un TVO de los años 40, por supuesto, del Frente Nacional y tal y cual, esto y otro, que representaba a José Antonio Pedro Rivera. Bueno, vamos a ver. Si ustedes vieran, la pena es que no lo he encontrado. Lo tengo, pero no lo he encontrado. Pero iba a traerlo aquí. Si ustedes vieran el primer TVO que dibujó Bañó de Roberto Alcázar, es que no pasaría el ingreso el ingreso de los 8 años. Era un dibujo horrible, malísimo, pero falta de perspectiva, falta de todo. Pero ¿cómo va a dibujar a Roberto Alcázar en los TVOs como héroe? ¿Qué va? Sencillamente es un puntito, una naricita y una carita. Un tebito elemental. El que él copia no es Roberto Alcázar, copia Juan Centella. Juan Centella es un TVO italiano, por cierto, facha perdido, porque su uniforme es una camisa remangada, un pantalón bombacho y unas botas altas. Y así vaya por la selva o vaya por el mar, lleva botas altas y pantalón bombacho como las camisas negras italianos. Es que es clarísimo, es un facha tremendo. Bueno, pues y resulta que a su vez, y eso lo han contado los fumetti italianos, no me lo inventen, lo han contado ellos, hay tratados sobre eso. Reproducía a Primo Carnera. Primo Carnera era un boxeador que tenía exactamente esa cara, un pelito cortado así, unas rayitas así breve, unos pelitos sueltos, y tenía esa cara, una cara muy elemental, era un gigante, iba así, muy gigantesco, iba siempre con las mangas remangadas. Entonces, eso generó a Juan Centella y nuestro Baño copió a Juan Centella, pero no es cierto. ¿A qué fin va a sacar a Roberto Alcázar? ¿A qué fin? No tiene, ya tenía su viento con su Aurora Antifaz, tenía su viento con sus Santiago y Vive España y todo eso, y Cierra España y todo eso. No hacía falta. O sea que, mira por dónde, sí que tenemos mitos también en los TVO, sí que los hay. Y más que podía contarles, pero me resuelvo por si algún día me quiere invitar otra vez Verónica, les cuento más cosas, si no, me va a pasar como a Luis, que me va a quedar corto de tiempo. Ya está. Bueno, como ven, el tema da para mucha travesura, da para mucha charla y da para mucho estudio social, emocional, infantil, etc. Pero ha sido para mí un placer. Muchas gracias por venir y bueno, en algún otro nos veremos, seguramente.